Ella alardeó de que podía dejarme en cualquier momento, así que la ayudé a irse esa noche. Ella afirmó que podía irse durante la cena, así que comencé a empacar sus pertenencias tranquilamente. Ella estaba a mitad de una frase cuando abrí el maletero y arrojé su chaqueta favorita al pavimento. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. Era la chaqueta beige, la que siempre usaba cuando quería verse costosa pero natural. La que usaba los fines de semana cuando desaparecía para hacer yoga y regresaba oliendo a una colonia que yo no tenía. 5 minutos antes, se había inclinado sobre el capó del auto y le había dicho a su hermano, podría dejar este matrimonio cuando quiera. No me tientes. Lo dijo como si fuera gracioso, como si nuestra relación fuera algún programa de Netflix que pudiera pausar, retroceder o cancelar cuando se volviera demasiado real. Su hermano se rió. Yo no lo hice. Ella me miró de reojo y dijo, oh, Dios mío. No seas dramático, Sawyer. Es una broma. Pero aquí está el detalle. No lo era, y ella lo sabía. Yo no dije ni una palabra. Simplemente caminé hacia el auto, abrí el maletero y comencé a sacar su bolso de viaje, luego el estuche de cosméticos y luego la chaqueta. Fue entonces cuando la sonrisa burlona comenzó a desaparecer de su rostro. En serio, dijo ella. ¿Estás haciendo esto frente a mi familia? No respondí. Simplemente tomé su teléfono de la consola central, lo levanté y finalmente dije, Alex sabe que lo llamas una broma. Su rostro cambió. Quiero decir, realmente cambió. Fue como ver un interruptor de luz pasar de la arrogancia al pánico. Ella se abalanzó sobre el teléfono diciendo, dame eso. Demasiado tarde. Yo ya había visto los mensajes, la foto, la estúpida nota de voz de ella susurrando, el próximo fin de semana no puede llegar lo suficientemente rápido. Retrocedí. No grité. No tiré nada. Solo me quedé allí en medio del camino de entrada de sus padres, sosteniendo el teléfono como un pájaro muerto. Su madre salió preguntando qué estaba pasando. Su padre rondaba por detrás, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el problema. Ella encendió las lágrimas rápidamente. Él está tratando de avergonzarme. Esto es con lo que lidio, sollozó. Ni siquiera pude reírme. Simplemente abrí su maleta, dejé caer el teléfono adentro, la cerré con la cremallera y la rodé hasta el borde del porche. Dijiste que podías irte en cualquier momento, le dije. Felicidades. Este es cualquier momento. Subí al auto. No cerré la puerta de golpe. No arranqué a toda velocidad. Simplemente me alejé. Y sí, lloré en el estacionamiento de Wendy's 10 minutos después. No voy a mentir. Pero eso no fue nada comparado con lo que encontré cuando llegué a casa, porque de vuelta en la casa, en la cama de la habitación de invitados, había algo que se suponía que no debía haber. Y no era solo una prueba de que ella me engañaba. Era algo peor. Algo que nunca podría dejar de ver. Cuando regresé a la casa, ni siquiera estaba pensando con claridad. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves 2 veces. Abrí la puerta, entré y durante los primeros segundos me quedé allí en el pasillo. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. No había olor a perfume, ni el molesto zumbido de su difusor de aceites esenciales. Solo silencio y el débil tic-tac del estúpido reloj de pared con forma de gato que su madre nos dio como regalo de inauguración de la casa. Fui directo a la habitación de invitados. Ni siquiera sé por qué. Instinto, tal vez. O tal vez porque era el único lugar donde ella pensaba que yo nunca miraba. Nunca usábamos esa habitación para nada. Solo como almacenamiento, bolsas de regalos al azar, cajas de basura de las festividades. Pero cuando abrí la puerta, supe de inmediato que algo andaba mal. La cama estaba demasiado perfecta. Ni una sola arruga en el edredón, excepto por una. Un pliegue marcado en el medio, como si alguien se hubiera sentado recientemente en él. En la almohada había una bufanda, no la suya. La recogí. Todavía olía a loción para después de afeitar, y no a la mía. Ese fue el primer golpe.
El segundo llegó cuando noté la pequeña bolsa negra escondida a medias debajo del colchón. La saqué. Adentro había un teléfono desechable. Un teléfono desechable literal. ¿Quién usa eso hoy en día, a menos que esté vendiendo drogas o engañando a su pareja? Lo abrí y se encendió de inmediato. Sin contraseña. Un movimiento audaz. Solo había 4 contactos, sin nombres, solo emojis, una llama, un candado, una cámara y un corazón negro. Abrí los mensajes. Ojalá no lo hubiera hecho. El de la cámara era Alec. No había duda de ello. Fotos de tarjetas llave de hoteles, selfies en el espejo del baño, sus pies. Sus pies en el tablero de su auto. ¿Quién diablos le toma fotos a sus pies con otro hombre a menos que quiera humillarte a un nivel espiritual? Y luego vi la aplicación de calendario. Tenía fechas marcadas como si fuera alguna retorcida cuenta regresiva de Adviento. Excepto que en lugar de contar los días para Navidad, era para algún viaje. Un viaje del que nunca me habló. Reservado justo después de nuestro aniversario. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando. Ni siquiera podía llorar. Era demasiado surrealista. Esto no era solo una aventura. Esto era un plan, una ruta de escape. Toda una vida secreta construida dentro de las paredes de mi casa. Fui a su habitación, saqué su maleta de nuevo y esta vez realmente empaqué. No solo ropa, todo. Sus joyas, el cargador de su computadora portátil, el cristal al azar que ella afirmaba que era para el equilibrio. Tiré todo adentro. Incluso arrojé el reloj con forma de gato, para que ella lo mirara fijamente como yo había tenido que hacerlo durante 3 años. Y luego, como un masoquista, abrí su computadora portátil. No debía haberlo hecho. Sé que no debía haberlo hecho, pero lo hice. Había correos electrónicos. Ella tenía una carpeta de correo electrónico literalmente llamada Vida Alternativa de Luna Creciente. ¿Quién nombra algo así a menos que sepa que es una villana? Y ahí fue donde encontré el clavo final, una cadena de correos electrónicos entre ella y Alec. Título, Plan B. En él, ella decía palabra por palabra, si alguna vez se entera, simplemente me haré la víctima. Él llora con facilidad. ¿Funcionará? Fue entonces cuando algo dentro de mí simplemente se apagó. La tristeza, las súplicas, la esperanza de que ella me explicara todo. Todo desapareció. Ella quería salir. Entonces le mostraría cómo se veía realmente la salida. Y todavía ni siquiera había llegado a la mejor parte. Porque mientras ella todavía se hacía la inocente en la casa de sus padres, yo estaba a punto de enviar un mensaje que arruinaría todo lo que ella había construido a mis espaldas. No dormí esa noche, ni siquiera un segundo. Solo me senté en el suelo junto a la maleta medio cerrada, mirando el resplandor de su computadora portátil como si fuera radioactiva. Mi cerebro repetía esa oración una y otra vez, él llora con facilidad. ¿Funcionará? Como si yo fuera solo un patético peón llorón en su pequeño juego. Y tal vez lo era. Tal vez lo había sido. Pero ya no. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente me puse de pie. Mis piernas estaban rígidas. Mi pecho se sentía vacío. Pero sabía lo que tenía que hacer. Si ella quería fingir ante el mundo que era la víctima, yo necesitaba adelantarme a ella. No con venganza. Aún no. Solo con la verdad. Verdad fría e innegable. Así que copié todo. Las fotos del teléfono desechable, los correos electrónicos, las notas de voz. Sí, ella realmente se grabó riendo mientras le decía a Alec que dominaba la manipulación como una ciencia. Me enfermó. Subí todo a un disco virtual privado y lo etiqueté, si ella tergiversa la historia, abre esto. Ni siquiera sabía qué haría con eso. Solo necesitaba un salvavidas, algo a lo que aferrarme si llegaba la tormenta. Por la mañana, ella todavía no estaba en casa. Sin mensajes de texto, sin llamadas, solo silencio, como si yo fuera el que necesitaba regresar arrastrándose. Así que me subí al auto y conduje directo a su trabajo. No planeaba hacer un escándalo. Ni siquiera planeaba entrar.
Solo quería ver si Alec era real. Y sí, lo era. Él existía. Salió del edificio alrededor de las 10:15 de la mañana. Alto, en forma. Esa arrogancia insoportable que solo ves en tipos que creen que el mundo les debe aplausos por existir. Y justo detrás de él, como un fantasma siguiéndolo, apareció ella, Caris, riendo, sacudiendo su cabello. Sin ninguna preocupación en el mundo. No me acerqué a ellos. Me quedé en el auto. Observé. Y cuando Alec se volvió para despedirse, ella lo besó en la mejilla. Rápido, pero demasiado familiar, demasiado cómodo. No sentí rabia. No sentí que mi corazón se rompiera. Sentí claridad. Como si de repente todo se enfocara de golpe. Ella no lo sentía. No se estaba escondiendo. Estaba probando, empujando los límites para ver hasta dónde podía llegar antes de que yo me quebrara. Así que conduje a casa de nuevo. Y esta vez, dejé su maleta en el camino de entrada con una nota pegada a ella. 5 palabras, eso era todo. Eres libre, así que vete. 1 hora después, sonó el timbre. No respondí. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo ella se quedaba allí, mirando la maleta como si fuera una especie de bomba. Leyó la nota, luego miró a su alrededor como si pensara que le estaban haciendo una broma. Llamó a la puerta 1 vez, 2 veces, y luego gritó, «Sawyer, esto es ridículo». No me moví. Entonces su teléfono vibró. Pude ver cómo lo revisaba. Y fue entonces cuando su rostro cambió por completo porque yo había enviado el primer mensaje. No a ella, a Alec. Y si Caris pensaba que podía controlar las consecuencias, no tenía idea de lo que venía después. Cuando te digo que su rostro se quedó sin color, lo digo en serio. Como si alguien hubiera accionado un interruptor y hubiera sacado cada onza de arrogancia de sus huesos. Se quedó allí congelada, con el teléfono todavía en la mano, los ojos clavados en la pantalla. Ni siquiera volvió a tocar la puerta. Simplemente se dio la vuelta, agarró el asa de su maleta y la arrastró de regreso hacia su auto como un fantasma. No sonreí. No celebré. Solo observé desde detrás de las persianas cómo finalmente comenzaban a mostrarse las grietas. Ese fue el primer dominó. Porque lo que ella no sabía, y lo que Alec definitivamente no sabía, era que yo no había enviado solo un mensaje. Envié 4. 1 a la esposa de Alec, 1 al departamento de recursos humanos de su empresa, 1 a su prima, la misma con la que se rió mientras se burlaba de mí, y 1 a mí mismo, con todo respaldado y con marcas de tiempo en caso de que intentaran hacerse las víctimas más tarde. Todo se estaba desarrollando más rápido de lo que esperaba. La esposa de Alec respondió primero. Un mensaje simple, lo sabía, pero gracias. Ahora tengo pruebas. Juro que esa línea me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Caris haya dicho jamás. Lo sabía. Esa pobre mujer había estado viviendo su propia versión del infierno igual que yo, fingiendo que todo estaba bien porque eso es lo que la gente espera. Alrededor del mediodía, recibí el siguiente golpe. Caris hizo estallar mi teléfono. 15 llamadas seguidas. Sin mensajes de voz, solo pánico. Las ignoré todas. Luego vinieron los mensajes de texto. Caris, Sawyer, ¿qué hiciste? Caris, estás yendo demasiado lejos. Estás arruinando todo. Caris, por favor, hablemos. Solo hablemos. Caris, ¿entiendes lo que has hecho? Caris, estás destruyendo mi carrera. Ese me hizo reír. ¿No estaba preocupada por nosotros, por mí, por nuestro matrimonio? No, siempre se trataba de su imagen, su trabajo, su próximo movimiento. Luego vino el que me dejó helado. Caris, ¿crees que eres el único que tiene trapos sucios? Me recosté en mi silla. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba bromeando? ¿Qué podría tener ella posiblemente? Yo no había hecho nada malo. Había sido aburridamente leal, patéticamente paciente, a menos que ella hubiera estado planeando algo más profundo, algo más oscuro. Y de repente me acordé de la cámara.
Hace 2 meses, ella insistió en que consiguiéramos una cámara de seguridad para el hogar solo por seguridad. Ella dijo, te vas durante el día y me gusta saber que no estoy sola. Pero nunca estaba sola. Esa es la parte que se me clavó en el pecho como un vidrio. Abrí la aplicación de la cámara. Ella la había configurado en su computadora portátil, pero yo también tenía la contraseña guardada. No la había revisado en semanas. Nunca tuve una razón. Pero ahora, mis manos sudaban mientras iniciaba sesión. Había docenas de clips. La mayoría eran solo ella entrando y saliendo. Aburrido. Pero luego, uno de un jueves hace 2 semanas, a las 11:32 de la mañana. La cámara estaba colocada en un ángulo ligeramente incorrecto, inclinada hacia el pasillo, no donde la había dejado, pero aún así captaba el borde de la puerta del dormitorio. Y desde esa rendija, vi movimiento. 2 sombras, la de ella y la de alguien más alto. Avancé el vídeo. A las 11:41 de la mañana, una mano de hombre, se asomó por la puerta, sosteniéndola por la cintura. Ella se rió fuerte, sin filtros, no la risa falsa que me daba a mí, la real, la que solía guardar para las personas a las que quería impresionar. El clip terminó con ella saliendo solo con una camiseta y calcetines, sosteniendo 2 copas de vino a las 11 de la mañana. Así que no estaba loco. No había imaginado nada de eso, pero ahora tenía el vídeo. Y mientras ella se apresuraba a limpiar el desastre, yo me estaba preparando para algo más grande. Porque no solo iba a exponer sus mentiras. Iba a asegurarme de que nunca más tuviera un lugar donde esconderse. Para esa noche, algo había cambiado en ella. Los mensajes de texto dejaron de llegar. No hubo más llamadas, solo un silencio puro y escalofriante. Se sentía antinatural, como el aire antes de una tormenta. Seguí revisando el patio delantero cada hora, esperando a medias que ella apareciera de nuevo, tan dramática como siempre, fingiendo llorar, actuando como si yo hubiera ido demasiado lejos. Pero no lo hizo. Se desvaneció. Y debería haberme sentido aliviado. Pero en cambio, me volví más paranoico. Ese último mensaje, ¿crees que eres el único que tiene trapos sucios? Se repetía en mi cabeza, y comencé a hacerme preguntas que nunca pensé que me haría. ¿Y si ella había preparado algo? ¿Y si había estado planeando esto más tiempo del que me daba cuenta? Revisé todo de nuevo. Textos, fotos antiguas, incluso nuestro calendario compartido. Y ahí fue cuando lo vi. Una entrada recurrente cada tercer jueves etiquetada como cena de clientes. Grupo Keller. Siempre a las 7 de la tarde. Siempre para establecer contactos. Excepto que recordé una de esas noches. Estaba lloviendo. Ella llegó a casa empapada, pero no olía a comida ni a vino ni siquiera a lluvia. Olía a la colonia de él. La misma que encontré en la bufanda en la habitación de invitados. Lo sé porque rocié cada una de las botellas que pude encontrar en una tienda departamental como un maníaco hasta que encontré la coincidencia. Me sentí enfermo. Pero ya ni siquiera era por la infidelidad. Esa parte ya había calado hondo. No, esto era algo más. Esto era estrategia. Ella no solo había cometido un error. Había estado construyendo una vida paralela. Una con un horario creíble, cenas regulares con clientes y el espacio suficiente para mí para que no notara las grietas. Revisé mi correo electrónico a continuación solo para ser minucioso. No esperaba encontrar nada, pero escondido en la carpeta de correo no deseado, enterrado bajo 3 semanas de basura, había un mensaje de una dirección desconocida. Sin nombre, sin asunto. Lo abrí. Todo lo que decía era, ella les dijo que la golpeaste. Cuídate la espalda. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Mi cerebro ni siquiera pudo procesarlo al principio, pero luego todo encajó a la vez. Por eso estaba tan tranquila. Por eso el silencio se sentía peligroso, porque estaba construyendo una historia en contra, una trampa. Y luego recordé el moretón. Hace 2 semanas, llegó a casa de una de sus cenas con una marca oscura cerca de las costillas. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se resbaló tratando de alcanzar el gabinete superior.
Le creí. Incluso me reí y me ofrecí a instalar un taburete. Pero ahora podía ver los hilos. Ella usó eso, lo tergiversó, le dijo a Alec o tal vez a alguien más que yo lo había hecho. Tal vez incluso se lo dijo a recursos humanos, tal vez incluso a la policía. Mi corazón se cayó al estómago. Me senté en el pasillo, de espaldas a la pared, solo mirando al suelo. Yo no había hecho nada. Ni siquiera había levantado la voz durante las discusiones. Pero si estaba lo suficientemente desesperada, lo suficientemente manipuladora, podía inventar cualquier cosa. ¿Y qué tendría yo para combatir eso? Su palabra contra la mía en el mundo de hoy. Entonces, tomé una decisión. Empaqué lo esencial. Computadora portátil, documentos, todas las copias de seguridad que había hecho, copias de las grabaciones de la cámara, el teléfono desechable, todo. Lo puse en una bolsa de lona y lo encerré en el maletero. Luego llamé a mi primo Jonah. Casi nunca hablábamos. Pero él tenía una cabaña a 3 horas de distancia. Me debía un favor. Sin hacer preguntas. No estaba huyendo. Aún no. Pero necesitaba espacio. Necesitaba seguridad porque esto ya no era solo traición. Era la guerra. Y ella había comenzado a reescribir la historia. Pero yo todavía tenía algo de lo que ella no sabía nada. Algo que olvidó que las cámaras captaron. Y una vez que le mostrara eso a la persona adecuada, sus mentiras no solo se desmoronarían. Colapsarían como una casa hecha de cerillas. No le dije a nadie que me iba. No dejé una nota, no publiqué nada en línea, ni siquiera se lo dije a mi propio hermano. Solo agarré la bolsa de lona, me puse una sudadera con capucha y conduje. No respiré tranquilo hasta que llegué al límite del condado. Cada auto detrás de mí parecía sospechoso. Cada vehículo todoterreno que conducía despacio me hacía mirar por el espejo retrovisor durante demasiado tiempo. Sé cómo suena. Sueno como un loco. Lo entiendo. Pero cuando alguien con quien compartiste la cama comienza a convertir tu vida en una trampa, dejas de asumir que algo es normal. Llegué a la cabaña de Jonah justo antes del anochecer. Él estaba fuera de la ciudad como esperaba. La llave todavía estaba pegada detrás de la caja de fusibles, tal como me dijo. El lugar olía a polvo y leña. No me importó. Estaba silencioso. No había timbre, ni rastro de su perfume en el sofá. Ningún eco de su voz en la cocina. Solo silencio. Dejé la bolsa en el sofá, conecté mi computadora portátil y volví directamente a los archivos de imágenes de seguridad. Necesitaba encontrar la pieza que ella olvidó, la parte que no esperaba que yo tuviera. Y lo hice. Fue casi poético. 3 días antes de la cena con el cliente, ella estaba sola en nuestra habitación hablando por altavoz. No sabía que la cámara captaba audio. Debió haber alterado la configuración accidentalmente durante una actualización de programa. Y ahí estaba, su voz clara como el cristal, diciendo, le dije que me resbalé, pero funcionará mejor si se enoja. Solo provócalo hasta que explote. Eso fue todo. Esa sola frase. Estaba tratando de provocarme, de manipularme emocionalmente para que estallara y así ella poder vender la narrativa de la víctima. Mis manos temblaban mientras guardaba el clip y hacía 3 copias de seguridad separadas. Luego lo agregué al disco de si ella tergiversa la historia. Miré esa carpeta. No se sentía como venganza. Se sentía como un seguro. Pero incluso con todo eso, no podía quitarme el pavor del pecho. Habían pasado 2 días de silencio por parte de ella. Sin mensajes de texto nuevos, sin llamadas. Revisé sus redes sociales. Nada. Un silencio absoluto. Pero la esposa de Alec, ella me envió un mensaje de nuevo. Dijo, gracias. Lo dejé. Él todavía está tratando de culparte a ti. Sé lo que ella está haciendo. Están tratando de cambiar la narrativa. Solo ten cuidado. Ella está asustada ahora. Y es peligrosa. Esa última palabra me golpeó fuerte. ¿Peligrosa?
Esa no es una palabra que se usa a la ligera. Eso no es está triste o es inestable. Ese es otro nivel. Y de repente, me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era realmente Caris. Pensé que me había casado con alguien frío, tal vez egoísta. Pero no había considerado algo peor. Alguien lo suficientemente calculador como para destruir a las personas solo para marcharse pareciendo la que fue agraviada. Esa noche, alrededor de las 2:17 de la mañana, alguien llamó a la puerta de la cabaña. 3 golpes cortos, luego silencio. No me moví. No respiré. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un martillo. No le había dicho a nadie que estaba aquí. Sin sistema de posicionamiento global, sin rastreador. Había borrado mis datos de ubicación. ¿Cómo? Otro golpe. Agarré mi teléfono. Sin servicio celular. Por supuesto. Revisé la mirilla. Nada. Solo oscuridad. Pero cuando abrí la computadora portátil de nuevo, lo vi. Alguien había intentado acceder a la carpeta compartida. Alguien con una dirección de red de mi ciudad. No fue un ataque informático. Fue un clic en un enlace. Alguien a quien se lo había enviado. Pero el nombre no era uno que reconociera. No era la esposa de Alec. No era recursos humanos. Era nuevo. Fue entonces cuando entendí. Caris no solo estaba tratando de protegerse. Estaba preparando una nueva fase. Y tuve el presentimiento de que ya no se trataba solo del divorcio. No dormí esa noche, ni un solo minuto. Me senté en el suelo de la cabaña con un cuchillo de cocina en una mano y mi computadora portátil brillando en la oscuridad como una especie de salvavidas. Debo haber repetido ese golpe en la puerta en mi cabeza 1000 veces. 3 golpes, luego nada. Ni siquiera pasos. Y la peor parte, cuando finalmente abrí la puerta al amanecer, no había nada allí. Ni huellas en la escarcha, ni huellas de neumáticos, solo un claro vacío y el sonido de mi propia respiración. No tenía sentido. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie, ni siquiera mi primo, me había enviado mensajes de texto desde que llegué. Así que, o me estaba volviendo loco, o alguien quería hacerme creer que lo estaba. Abrí la computadora portátil y revisé el historial del enlace nuevamente. Esa dirección de red desconocida no era solo de mi ciudad natal. Hice una búsqueda más profunda. Se rastreó hasta un campus universitario a solo 30 minutos de donde la hermana de Caris daba clases nocturnas. ¿Y adivina que había odiado siempre su hermana de mí? Él es demasiado sensible, dijo una vez, demasiado débil. No es compatible para Caris. Estaban construyendo algo. Una imagen coordinada. Inestabilidad emocional. Aislamiento. Tal vez incluso violencia. Un perfil psicológico completo que podrían usar como arma. Sabía cómo terminaría esto si no actuaba. Dirían que había enloquecido, que había huido, inestable. Que era peligroso, obsesivo, emocionalmente impredecible. Estaban construyendo un rastro de documentos sin haber presentado nunca nada, solo plantando rumores, moldeando la percepción. No tenía pruebas del golpe en la puerta, ni testigos, ni servicio celular, ni cámaras de seguridad tan lejos. Era el lugar perfecto para que alguien me hiciera desaparecer o hiciera que pareciera que había desaparecido por mi cuenta. Empaqué rápido, tiré todo de vuelta en la bolsa, cerré la computadora portátil de golpe y conduje. Sin destino, solo lejos. La grava saltaba detrás de mí mientras aceleraba a fondo a través de los árboles, tratando de convencerme de que no estaba exagerando, pero cada árbol parecía esconder a alguien. Cada curva en el camino se sentía como una trampa. Una hora después, me detuve en una gasolinera con señal. Lo primero que hice fue revisar mi correo electrónico. Había un mensaje nuevo. Sin asunto, sin remitente. Adentro, solo 5 palabras. Te estás desmoronando. Todos lo ven. Eso fue todo. Casi dejó caer el teléfono. Estaba sucediendo. La presión psicológica, el descrédito, hacerme cuestionar mi propia realidad, volverme paranoico.
Luego, cuando finalmente colapsará, ellas entrarían en escena como las preocupadas, las inocentes. Me quedé en ese estacionamiento, con los puños apretados tan fuerte que sentí que mis uñas se clavaban en mi palma. Había sido humillado, traicionado, manipulado, y ahora me estaban incriminando por mi propio colapso mental. No más. Conduje de regreso a la ciudad, directo a un abogado. No para el divorcio, todavía no. Para protección. Entré luciendo terrible y le conté todo. Le mostré las pruebas, los correos electrónicos, los mensajes, el teléfono desechable, el audio de la cámara de seguridad. No dijo mucho, solo escuchó. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, necesitas presentar una orden de protección ahora, antes de que ella le dé la vuelta a esto por completo. La presenté ese mismo día. Rápido, silencioso, limpio. Luego hice una copia final del vídeo y se lo envié no a amigos, no a su trabajo, sino a un periodista que conocí en la universidad, un tipo que me debía un favor. Le dije que lo guardara por si acaso. E incluí una última prueba que ella no tenía idea de que había recuperado porque, ¿recuerdas ese teléfono desechable? No solo tenía mensajes de texto. Tenía grabaciones de voz. Una de ellas era de un viaje en auto. Ella no sabía que estaba grabando, pero la voz, su voz, era clara. Si alguna vez quiero arruinarlo, solo diré que me amenazó. ¿A quién crees que le creerán? No lloré cuando lo escuché esta vez. No me sentí enfermo. Me sentí listo porque ahora no solo estaba tratando de sobrevivir a sus mentiras. Iba a terminar con ellas. La audiencia fue silenciosa. Sin gritos, sin dramas, solo yo, mi abogado y Caris sentada al otro lado de la sala como si nada hubiera pasado. Su expresión era serena, tranquila, como si todavía creyera que iba un paso por delante de mí. Incluso tuvo la audacia de usar la misma chaqueta beige que yo había arrojado al pavimento semanas antes. Como si todo esto fuera una negociación de negocios y no los restos de un matrimonio al que ella misma le prendió fuego. El juez preguntó si tenía algo para respaldar mi solicitud. No hablé. Solo deslicé una memoria portátil sobre la mesa. Mis manos ni siquiera temblaron esta vez. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el secretario la conectaba y le daba a reproducir. Su voz llenó la sala clara como el cristal. Si alguna vez quiero arruinarlo, solo diré que me amenazó. ¿A quién crees que le creerán? Nadie se movió. Su abogado se acercó y detuvo el audio. Caris ni siquiera intentó hablar. Sus ojos se clavaron en los míos. No con furia, no con rabia, sino con miedo. Sabía que había perdido. La orden de protección fue concedida de inmediato. Pero más que eso, su plan se rompió como un vaso de vidrio al caer. Recursos humanos se involucró. Alec renunció. Caris fue puesta en licencia indefinida, en espera de una investigación interna. No celebré. No me regodeé. Simplemente salí del tribunal con un silencio que no había sentido en años. Un silencio pesado, pero limpio. En las semanas que siguieron, sucedió algo extraño. Personas de las que no había sabido nada en una eternidad comenzaron a enviarme mensajes. No solo para chismear, sino para decir que siempre habían sentido que algo andaba mal. Que notaban cómo ella hablaba por encima de mí, cómo tergiversaba las cosas pequeñas. Simplemente no habían dicho nada. No los culpé. Yo tampoco había dicho nada. Había dejado que sucediera durante años, convenciéndome en silencio de que yo era el problema, pero ya no. No me mudé de nuevo a la vieja casa. La vendí. Cada habitación tenía una versión de mí que ya no quería ser. El que se disculpaba, el que dudaba de sí mismo, el tapete de entrada. Usé los pesos para empezar de nuevo. Un pueblo pequeño, un lugar sencillo, sin armarios compartidos, sin teléfonos desechables, sin cámaras ocultas detrás de marcos de fotos. Solo paz. Conseguí un perro. Empecé a cocinar de nuevo, mal pero felizmente. Incluso empecé a hablar con la gente como un humano de nuevo. No como alguien que intenta analizar cada palabra en busca de trampas ocultas. Y sí, eventualmente conocí a alguien.
Ninguna gran historia de amor, solo una mujer amable llamada Elise que no juega juegos y no trata la confianza como una moneda de cambio. Caris intentó comunicarse una vez. Un correo electrónico, una sola línea. Tú ganas. No respondí. No porque quisiera tener la última palabra, sino porque no lo necesitaba. No necesitaba ganar. Solo necesitaba finalmente dejar de perderme a mí mismo.